En algún lugar de la selva del centro de México, bajo siglos de raíces y roca volcánica, hay un tesoro que nadie ha encontrado jamás. Lo buscaron los españoles, lo buscaron los ingleses, lo buscaron cazatesoros que gastaron la vida entera cavando entre ruinas aztecas con palas, mapas y sonares. Todos volvieron con las manos vacías. Algunos no volvieron. Ahora abre un mapa del Atlántico en el año 1519. Verás una línea. Sale del puerto de Sevilla, cruza el océano hacia el suroeste, se cuela entre las islas del Caribe y toca tierra en la costa de México, en un sitio que los españoles llamaron Veracruz. Por esa línea viajó más oro en un siglo del que Roma acumuló en 500 años, y absolutamente todo era robado. Recorre esa misma ruta al revés, desde la selva mexicana de vuelta a España, y pasa justo por las aguas más infestadas de piratas del planeta. El paso de los vientos entre Cuba y la Española, el estrecho de Florida, los bajíos de las Bahamas, donde los barcos encallaban y los piratas esperaban como lobos. Parte de aquel oro azteca terminó en las manos equivocadas, en bodegas de barcos piratas que no tenían ni idea de lo que cargaban. Oro que, según los sacerdotes aztecas, jamás debió salir de los templos. Y esta es la historia real que hay detrás de uno de los tesoros malditos más famosos del cine. Si has visto la primera película de Piratas del Caribe, conoces el cofre. 882 monedas de oro azteca, malditas, que condenan a quien las toca a una vida entre la muerte y la vida. Es ficción, pero al final de este vídeo vas a entender algo incómodo. Casi cada pieza de esa leyenda tiene una raíz real. Un oro que los aztecas consideraban sagrado. Una conquista que lo empapó de sangre. Piratas concretos que lo robaron y que acabaron mal. Y una maldición que, cuando la mires de cerca, resulta ser mucho más terrible que cualquier cosa que Hollywood pudiera inventar. Quédate hasta el final, porque la verdadera maldición del oro azteca no tiene nada de sobrenatural. Y es peor. Para los aztecas, el oro no era dinero. Aquí empieza todo. Lo llamaban Teocuitlatl. La palabra se traduce más o menos como excremento de los dioses. Suena a insulto, pero era justo lo contrario. Creían que el oro era una sustancia divina, algo que los propios dioses desprendían de sus cuerpos, como la piel que se pela tras una quemadura de sol. Un material sagrado. Su sitio estaba en los templos, en los altares, en el cuerpo de los sacerdotes durante los rituales. Nadie compraba nada con oro en Tenochtitlán. El imperio funcionaba con trueque, con granos de cacao, con mantas de algodón como moneda. El oro estaba por encima de todo eso. Arrancarlo de un templo para fundirlo y gastarlo era una profanación, un crimen contra el orden del universo. Y ese detalle, que a un europeo del siglo XVI le sonaba a superstición de salvajes, es el cimiento de toda la leyenda. Porque cuando los españoles llegaron, hicieron exactamente lo único que, según los aztecas, no se podía hacer. Cogieron el oro de los dioses y lo convirtieron en lingotes. En 1519, ese choque estaba a punto de ocurrir. En abril de 1519, un extremeño llamado Hernán Cortés desembarcó en la costa de Veracruz con poco más de 500 hombres, unos cuantos caballos y un puñado de cañones. Enfrente tenía el imperio más poderoso de Mesoamérica, con una capital, Tenochtitlán, construida sobre un lago y habitada por cientos de miles de personas. Sobre el papel, era una locura. Cortés quemó sus propios barcos para que nadie pensara en volver atrás y avanzó tierra adentro. Lo que hizo después fue una mezcla de audacia, traición y suerte. Se alió con pueblos que odiaban a los aztecas y estaban hartos de pagarles tributo y entregarles víctimas para los sacrificios.
Con esos aliados a la espalda, en noviembre de 1519 entró en Tenochtitlan. El emperador Moctezuma II lo recibió con regalos. Y aquí está uno de los momentos que alimentaron la leyenda durante siglos. Entre los presentes había piezas de orfebrería tan finas que cuando llegaron más tarde a Europa, dejaron mudos a los mejores artistas del Renacimiento. Discos de oro y plata del tamaño de una rueda de carro, máscaras, figuras de animales trabajadas con una delicadeza que los joyeros españoles no sabían ni cómo imitar. No es una exageración de documental. Tenemos el testimonio directo de uno de los genios de la época. En 1520, el pintor alemán Alberto Durero vio en Bruselas una parte de aquel tesoro que Cortés había enviado al emperador Carlos V. Durero había visto de todo en su vida: catedrales, cortes, las obras de los grandes maestros italianos, y aún así escribió en su diario que nunca, en todos los días de su vida, había visto nada que le alegrara tanto el corazón como aquellos objetos. Describió un sol entero de oro y una luna entera de plata, del tamaño de una rueda de carro. Un hombre que dedicó su existencia a la belleza se quedó sin palabras delante del arte azteca. Poco después, ese mismo arte estaba ardiendo en un horno. Cortés miró todo aquello y no vio arte sagrado. Vio metal, vio lingotes esperando a ser fundidos. En cuestión de semanas, los españoles convirtieron su bienvenida en un secuestro. Tomaron a Moctezuma prisionero dentro de su propio palacio y empezaron a exigir oro. Más y más oro. Desmontaron adornos de los templos, vaciaron cámaras del tesoro, reunieron un botín que casi ninguno de ellos había soñado ver en toda su vida. Y luego llegaron los hornos. Aquellas obras irrepetibles, siglos de trabajo de los mejores orfebres del continente, fueron arrojadas al fuego para convertirlas en barras anónimas, fáciles de contar, de cargar y de repartir. Un tesoro artístico único en el mundo desapareció para siempre, derretido en pepitas iguales unas a otras. Para los aztecas que lo vieron, no estaban perdiendo un tesoro. Estaban viendo cómo unos extranjeros insultaban a sus dioses en su propia cara. Y los dioses, según ellos, no perdonan esa clase de insultos. La tensión estalló en el verano de 1520. Mientras Cortés estaba fuera de la ciudad resolviendo otros asuntos, sus hombres masacraron a la nobleza azteca durante una fiesta religiosa. Tenochtitlan se levantó en armas. Cuando Cortés volvió, se encontró la capital convertida en una trampa. Miles de guerreros rodeaban el palacio. Moctezuma murió en circunstancias que todavía se discuten, y con él se apagó la última posibilidad de una salida pacífica. Los españoles decidieron huir de noche. Fue el 30 de junio de 1520, una fecha que la historia recuerda como la Noche Triste. Cortés ordenó salir en silencio, aprovechando la oscuridad y la lluvia, por una de las calzadas que unían la ciudad con tierra firme. Pero antes de marcharse, sus hombres tenían que decidir qué hacían con el oro. Aquí es donde la codicia se cobró su precio. Muchos soldados se negaron a dejar atrás su parte del botín. Se llenaron los bolsillos, los petos, los zurrones, se cargaron de lingotes hasta que apenas podían caminar. Y entonces los descubrieron. Los aztecas dieron la alarma y cayeron sobre la columna en fuga desde las canoas y desde las calzadas. Lo que siguió fue una carnicería en la oscuridad, sobre pasarelas estrechas rotas por el agua. Los hombres cargados de oro fueron los primeros en morir. El peso del metal sagrado los arrastró al fondo del lago de Texcoco. Se hundieron entre sus propias monedas, incapaces de nadar, incapaces de soltar aquello por lo que habían cruzado un océano. Cientos de españoles se ahogaron esa noche,
y con ello se fue al fondo del lago una parte enorme del tesoro de Moctezuma. Nunca se recuperó. Durante 500 años, la gente ha buscado ese oro bajo lo que hoy es Ciudad de México, construida encima del lago desecado, y no ha aparecido, ni una fracción significativa. Para quien creía en la maldición, el mensaje era obvio. Los dioses se habían cobrado la primera factura. El oro que salió de los templos se llevó por delante a los hombres que lo tocaron, y hay otra historia que nunca se ha podido cerrar. Muchos juran que buena parte del tesoro jamás cayó al lago, que en los días de caos antes del final, los sacerdotes y los nobles sacaron el oro más sagrado de Tenochtitlan y lo escondieron lejos de la ciudad, en cuevas y montañas, para que ninguna mano española lo profanara nunca. Cazadores de tesoros llevan siglos siguiendo esa pista, desde el centro de México hasta los desiertos del norte, cavando en busca del tesoro perdido de Moctezuma. Nadie ha sacado nada sólido, y cuanto más tiempo pasa sin aparecer, más grande se hace la leyenda. Cortés lloró aquella noche bajo un árbol, según la leyenda, pero volvería, y en 1521 arrasó Tenochtitlan hasta los cimientos. El imperio azteca cayó. El oro que sobrevivió empezó su siguiente viaje, uno que lo llevaría directo a la boca de los piratas. Suscríbete si te está gustando el vídeo. Tras la conquista, el saqueo se volvió industrial. Los españoles fundían todo lo que encontraban y lo enviaban a casa. El oro y la plata de México, y más tarde de Perú, salían del puerto de Veracruz, hacían escala en La Habana y cruzaban el Atlántico hasta Sevilla, donde la corona se quedaba su quinto, el famoso Quinto Real. Ese río de metal precioso convirtió a España en la potencia más rica de Europa y convirtió sus rutas marítimas en el objetivo más goloso del mundo. Aquí es donde entran los piratas, y no de forma metafórica. En 1522, Cortés reunió un cargamento espectacular para enviárselo al emperador Carlos V. No eran solo lingotes, incluía tesoros aztecas auténticos, piezas de orfebrería que había apartado precisamente para deslumbrar a la corte europea. Máscaras, joyas, objetos rituales que habían sobrevivido a los hornos. 3 barcos zarparon con aquella maravilla rumbo a España. No llegaron. Frente a las costas de Portugal, cerca del cabo de San Vicente, los interceptó un corsario francés al servicio del armador Jean Angot. Se llamaba Jean Fleury, aunque los españoles lo conocían como Juan Florín. Fleury capturó 2 de los 3 barcos, y con ellos buena parte del tesoro que Cortés enviaba a su rey. De golpe, toda Europa se enteró de la barbaridad de riqueza que estaba saliendo del Nuevo Mundo, y todos los ladrones del mar tomaron nota. Fue el pistoletazo de salida. A partir de ahí, corsarios franceses, ingleses y holandeses se lanzaron sobre las rutas del oro español como tiburones ante la sangre. El oro azteca, o lo que quedaba de él fundido en barras, empezó a cambiar de manos encubiertas ensangrentadas por todo el Atlántico y el Caribe. Y esto no fue cosa de una generación. Duró siglos. España organizó su comercio en grandes convoyes vigilados, las flotas de Indias, que 2 veces al año cruzaban el océano cargadas hasta los topes de oro y plata americanos. Cada flota era una montaña de riqueza flotante, y cada flota era un imán para todos los ladrones del mar, que aprendieron a poncechar los puntos donde los galeones eran más vulnerables. La salida del Caribe, los estrechos, las costas bajas donde una tormenta podía hacer el trabajo por ellos. Y a veces, la tormenta lo hacía. En julio de 1715, una flota entera del tesoro español zarpó de La Habana rumbo a Europa, cargada con una fortuna descomunal en oro, plata y joyas del Nuevo Mundo. Frente a la costa de Florida,
Un huracán la sorprendió y la destrozó. 11 barcos se hundieron en cuestión de horas. Más de 1000 personas murieron. Y millones en monedas y lingotes quedaron esparcidos por el fondo, a pocos metros de la playa. La noticia corrió por el Caribe como la pólvora. En cuanto se supo, decenas de hombres sin ley pusieron rumbo a esas aguas para saquear lo que el mar había dejado a tiro. Uno de ellos, Henry Jennings, asaltó directamente el campamento donde los españoles intentaban rescatar su propio tesoro, y se largó con una fortuna. Aquel oro robado 2 veces, primero a los aztecas y ahora a España, fue una de las chispas que encendió la gran edad de oro de la piratería. Con ese botín, hombres como Jennings y Benjamin Hornigold convirtieron un puerto olvidado de las Bahamas, Nassau, en una república pirata. Y a la sombra de Hornigold empezó a foguearse un aprendiz que pronto tendría su propio nombre, Edward Teach. Barba Negra. El hilo va directo. El oro que un día estuvo en un altar de Tenochtitlan terminó financiando a los piratas más temidos de la historia. Y con ese oro viajaba también la historia de la maldición. Porque muchos de aquellos piratas eran hombres supersticiosos hasta los huesos. Sabían de dónde venía ese metal. Sabían que había sido arrancado de templos, que había pasado por manos de sacerdotes que hablaban con dioses de nombres impronunciables. Un lingote sin marca parecía oro y nada más. Pero corría la voz de qué altar había salido. Y a un hombre que se juega la vida cada día en el mar, esa clase de voz se le mete dentro. ¿Por qué unos hombres capaces de saquear una ciudad entera, torturar prisioneros y quemar barcos con gente dentro, le tenían miedo a unos trozos de metal? La respuesta está en de dónde salía parte de ese oro. No todo el oro azteca venía de altares luminosos dedicados al sol. Una parte procedía del culto a Mictlán-Tecutli, el dios del inframundo, el señor de los muertos. Los aztecas lo representaban como un esqueleto con el hígado colgando y un collar de ojos humanos alrededor del cuello. Sus ritos incluían sacrificios humanos a gran escala. El oro asociado a ese culto no era solo sagrado. Estaba ligado a la muerte, al sacrificio, a la sangre derramada en lo alto de las pirámides. Los objetos que llegaban de esos templos incomodaban incluso a hombres que no se inmutaban ante nada. Máscaras funerarias, figuras del dios de la muerte, cuchillos ceremoniales de pedernal con los que se abría el pecho de las víctimas. Un pirata podía reírse de un cura, pero pocos dormían tranquilos con una de esas piezas en la bodega. Y luego estaban los hechos que la gente no sabía explicar. A lo largo de los siglos, quienes fueron a buscar el oro perdido de Moctezuma cuentan siempre la misma clase de historias. Se ponían enfermos, tenían accidentes, el equipo les fallaba en el peor momento. Los guías locales los abandonaban a mitad de camino, negándose a seguir. En al menos 3 casos documentados entre los siglos XIX y XX, jefes de expedición murieron en circunstancias que sus propios compañeros describieron como inexplicables. ¿Casualidad? Probablemente. La selva mata sin necesidad de maldiciones. Fiebres, serpientes, agua contaminada, derrumbes. Pero el patrón se repitió tantas veces, durante tanto tiempo, que la leyenda se alimentó sola. Cada muerte confirmaba lo que los sacerdotes habían jurado desde el principio. El oro no quería ser encontrado, y castigaba al que lo intentaba. Los piratas del Caribe tenían su propia versión de esa idea, y les tocaba muy de cerca. Entre ellos corría la certeza de que el botín arrancado a iglesias y templos atraía la desgracia. No daba prosperidad. Daba naufragios, motines, cuchilladas entre hombres que hasta la víspera eran hermanos de tripulación. Y tenían un ejemplo enorme al que señalar. Port Royal, en Jamaica, fue durante décadas la capital de los piratas del Caribe.
una ciudad levantada sobre el saqueo, donde el oro español corría por las tabernas y a la que llamaban el lugar más rico y más pecador de la tierra. El 7 de junio de 1692, un terremoto brutal la sacudió, y en cuestión de minutos buena parte de la ciudad se hundió bajo el mar y se la tragó el agua. Miles de personas murieron. Para mucha gente de la época, aquello olió a castigo divino, a sentencia, la confirmación de que una ciudad construida sobre oro robado tenía los días contados, por muy intocable que se creyera. Esta clase de historias no se quedó en los muelles del Caribe. Fue subiendo de boca en boca hasta colarse en la literatura. En 1883, Robert Louis Stevenson publicó La isla del tesoro. No habla de aztecas ni de dioses mexicanos, pero la idea que atraviesa toda la novela es exactamente esta. El oro robado trae la ruina a quien lo persigue. La mancha negra. La locura de Ben Gunn. La paranoia y la traición entre los cazatesoros. Stevenson bebía de siglos de folclore caribeño que decían, en el fondo, una sola cosa. El tesoro manchado de sangre te destruye. De ahí a Hollywood había un paso. Cuando en 2003 se estrenó Piratas del Caribe, La maldición de la perla negra, los guionistas cogieron ese folclore y lo hicieron literal. En la película, el tesoro son 882 monedas de oro azteca que los dioses paganos malditos para castigar la codicia de los hombres. Quien roba una de esas monedas queda condenado, ni vivo ni muerto, un esqueleto andante bajo la luz de la luna, incapaz de disfrutar de nada de lo que roba. Suena a fantasía pura, pero fíjate en las piezas de las que está hecha. Oro azteca de verdad. Un castigo divino por sacar el metal sagrado de su sitio. Piratas que cargan con una maldición que no entienden. Los guionistas no se inventaron esos ingredientes. Los sacaron de 500 años de historia real, la misma que te acabo de contar. Solo añadieron los esqueletos a la luz de la luna. La parte incómoda es que la maldición real no necesitaba efectos especiales. Aparta un momento a los dioses, los esqueletos y las expediciones malditas. Mira los números. Cuando Cortés desembarcó en 1519, en el centro de México vivían millones de personas. Las estimaciones varían, pero muchos historiadores hablan de en torno a 25 millones de habitantes en la región. Un siglo después de la llegada de los españoles, esa población había caído hasta cerca de 1 millón. Léelo otra vez. De 25 millones a 1 millón. En 100 años. La mayor parte de esas muertes las causaron las enfermedades. La viruela, el sarampión y el tifus, contra los que los pueblos de América no tenían ninguna defensa, arrasaron aldeas enteras antes incluso de que muchos vieran a un español. Pero fue la conquista la que abrió la puerta a esa catástrofe. La guerra, la esclavitud en las minas, el hambre y el desarraigo hicieron el resto. Culturas enteras, lenguas, dioses, formas de entender el mundo, borradas en apenas unas generaciones, y el metal siguió saliendo. Durante casi 300 años, generación tras generación, hombres y mujeres bajaron a socavones oscuros a arrancar de la tierra el oro y la plata que enriquecían a un imperio situado al otro lado del océano. Muchos entraban en aquellas minas y no volvían a ver la luz del día. El sistema que montaron los conquistadores trató a pueblos enteros como mano de obra desechable, y cada barra que cruzaba el Atlántico llevaba ese precio cosido por dentro, aunque en la superficie solo brillara oro limpio. Y todo ese oro que acabó en los cofres de los piratas, fundido en barras limpias y anónimas, venía de ahí. Cada lingote representaba un templo desmontado, una ciudad arrasada, un pueblo al que se le quitó todo, empezando por lo que consideraba sagrado. Esa es la maldición de verdad.
no un hechizo de sacerdotes, la sangre de millones de personas pegada a un metal que cambió de manos una y otra vez sin que nadie mirara de dónde venía. Los aztecas dijeron que ese oro traería desgracia a quien lo tocara. Y en cierto sentido tenían toda la razón, aunque no por los motivos que ellos creían. La desgracia no la mandaban los dioses, la habían provocado los propios hombres, y era enorme. El oro nunca estuvo maldito por magia, estaba maldito por lo que hizo falta para conseguirlo. Y sin embargo, después de 500 años, las piezas más sagradas siguen sin aparecer. El oro que se hundió en el lago de Texcoco aquella noche de 1520 nunca se recuperó del todo. Los tesoros que, según la tradición, los propios sacerdotes escondieron en cuevas y montañas antes de que llegaran los españoles, siguen, si es que existieron, exactamente donde los dejaron. 5 siglos de expediciones, de mapas del tesoro, de sonares y de dinamita metida en laderas de montaña. Y las piezas que de verdad importaban continúan en la oscuridad, intactas, sin encontrar. Puede que solo sea mala suerte, selva y leyenda. O puede que aquellos sacerdotes, cuando juraron que el oro no debía salir jamás de los templos, entendieran algo sobre la codicia de los hombres que nosotros seguimos sin aprender. El oro no quiere ser encontrado, nunca quiso. Si has llegado hasta aquí, suscríbete si te ha gustado el vídeo y dime en los comentarios, ¿tú bajarías a esa cueva a por el oro? Nos vemos en la próxima ruta.